Hola, hoy les vamos a compartir el protocolo para la participación en las actividades presenciales de acción social en la Universidad de Costa Rica. Este protocolo se creó con el objetivo de establecer las medidas y acciones preventivas para minimizar el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19, conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud para la realización de actividades, giras o trabajos de campo de los proyectos y programas de acción social de la Universidad de Costa Rica. Estos se deben aplicar en aquellos espacios o lugares que no cuenten con protocolos vigentes o donde este protocolo complemente el accionar de esta actividad. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos en cuanto a higiene y desinfección? Es necesario saber que debe haber una persona o un grupo de personas encargadas de la desinfección, esto de espacios distintos a zonas verdes o tierra. Cada persona tiene la responsabilidad de mantenerse actualizada de las directrices del Ministerio de Salud en cuanto a la protección individual y colectiva. También se recomienda que cada persona lleve sus propios implementos para las distintas actividades a realizar. Sin embargo, si esto no fuera posible, se deben desinfectar correctamente antes y después de su uso. Además, existen dos formas de contagio que se deben tener presentes, la primera de persona a persona y la segunda por medio de superficies. Por ello es necesario reforzar las medidas de protección personal mediante el lavado de manos con agua y jabón y el uso de alcohol de 70%, el cubrirse al toser o estornudar con una toalla o pañuelo desechable, evitar tocarse la cara, en especial los ojos, nariz o boca, el distanciamiento de 1,8 metros de las demás personas, el evitar tocarse al saludar, además de llevar el cabello recogido si este es largo. Siguiendo con las medidas de protección personal, tenemos el no usar anillos, pulseras o relojes, llevar las uñas cortas y sin pintar y el uso de mascarilla en todo momento, a excepción de cuando se ingieren alimentos, actividades físicas que requieran una adecuada oxigenación o al tocar instrumentos de viento. Ya les hemos mencionado la importancia de una adecuada higiene y desinfección, es por ello que se establecen tres momentos primordiales: el lavado, el enjuague y secado y la desinfección con productos eficaces. Además, para lograr una adecuada higiene y desinfección, es necesario realizar las siguientes actividades. Si el lugar a limpiar es cerrado, se debe ventilar el área abriendo puertas y ventanas. Además, se realizará la limpieza de todas las superficies utilizando procedimientos que permitan remover la materia orgánica e inorgánica. Por otro lado, cuando el nivel de suciedad o de materia orgánica en el piso o en la superficie lo requiera, se utilizarán soluciones jabonosas, enjuagando posteriormente con agua o con toallas húmedas si no fuera posible con agua. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores. El desinfectante se dejará sobre las superficies durante 10 minutos, luego de lo cual se procederá a secar el exceso. Las toallas, paños de algodón, trapeadores, entre otros, deberán ser lavados luego de cada uso, de forma tal que se utilicen limpios. Es importante recordar que hay dispositivos y elementos que requieren una desinfección especial, como los aparatos electrónicos para los cuales se utilizará una toalla limpia con alcohol entre 60 y 80% u otro producto eficaz contra el virus que no los dañe. Para equipos especializados se siguen las recomendaciones de fabricantes y la labor la realizará quien tenga la capacidad de hacerla. Para la limpieza de servicios sanitarios se recomienda usar toallas desechables al realizar la limpieza y desinfección. Si estas fueran reutilizables, se deben desinfectar utilizando desinfectante sustituto de cloro o cloro al 1%. Ahora, en cuanto al lavado de manos, deben haber estaciones para el lavado de manos dotadas de jabón líquido, agua, solución de alcohol en gel al 70%, papel para secado de manos, recipientes con tapa y preferiblemente con apertura con pedal para la disposición de los desechos usados en el lavado de manos y un afiche con la técnica de lavado de manos. Se recomienda que la apertura y cierre del agua sea mediante pedal u otros dispositivos o métodos que eviten la contaminación cruzada.
Para un lavado correcto de manos se debe humedecer las manos con agua y aplicar jabón líquido. Frotar las palmas de las manos una contra otra. Frotar la palma de la mano sobre el dorso de la otra, entrelazando los dedos, y luego intercambiar de manos. Frotar ambas palmas de las manos entrecruzando los dedos. Apoyar el dorso de los dedos contra la palma de la mano, frotando los dedos. Rodear el pulgar de una mano con la palma de la otra, con un movimiento de rotación. Luego realizar lo mismo cambiando de mano. Frotar circularmente las yemas de los dedos de una mano en la palma de la otra. Y finalmente, secar las manos y desinfectar con alcohol. Es importante recordar que toda persona que sea parte de la actividad, al iniciar debe lavarse las manos y realizar la desinfección con una solución en gel al 70%. Y entonces, ¿cuándo debemos lavarnos las manos? Antes y después de ingerir alimentos, antes y después de comprar alimentos, antes y después de utilizar el servicio sanitario, luego de toser o estornudar, antes y después de tocarse la cara, luego de manipular objetos comunes como barandillas, ascensores, manillas y llavines de puertas, luego de atender personas y luego de limpiar herramientas, celular, computadora, llaves de vehículo, entre otros. Ahora vamos a hablar un poco sobre el plan de limpieza y desinfección. Cabe destacar que la persona responsable de la actividad debe planificar horarios de limpieza y desinfección para las distintas áreas. Esta planificación debe contener el inicio y final de las actividades, pero no limitarse a esos dos momentos. Se sugiere establecer un horario de limpieza cada 60 minutos y aumentar la frecuencia según aumente la cantidad de personas. Esta persona responsable debe garantizar los suministros, productos y utensilios para todo el proceso de limpieza y desinfección, así como los de protección personal. Se debe designar por lo menos a una persona que se encargará del proceso de limpieza y desinfección, haciendo constar el nombre de esa persona o esas personas en la planificación. Esta persona puede ser externa o parte de la comunidad universitaria. En cuanto a los productos de limpieza, debemos asegurarnos que en el lugar se cuente con los productos de limpieza y si no contamos con ellos deben ser suministrados por el proyecto. Estos productos son cloro disuelto en agua, alcohol entre 60 y 80% y desinfectante que tiene eficacia comprobada. Además, se debe disponer de los productos y utensilios de limpieza esenciales para la prevención del contagio, los cuales son jabón y detergente, toallas de papel desechables, trapeador, basureros, paños de fibra o microfibra, escoba, bolsas de basura, recipientes con atomizador y escurridor. Se debe dar prioridad al uso de utensilios y materiales desechables. Todos los recipientes utilizados en las soluciones de productos de limpieza deben estar limpios y claramente etiquetados. Todos los elementos que sean reutilizables se deberán lavar con agua y jabón. Posteriormente deberán ser desinfectados haciendo uso de cloro o sustituto, el cual deberá permanecer durante 10 minutos en cada material. Posterior a ese tiempo se debe enjuagar y secar. Para realizar la limpieza se debe contar con un equipo de protección personal. Este equipo de protección personal debe contar con una mascarilla, careta, guantes de nitrilo, delantales desechables o de vinil. Si alguno de estos implementos es reutilizable, este debe desinfectarse. Es importante tener en consideración que hay puntos críticos de desinfección que deben estar siendo desinfectados constantemente, como las manijas, pasamanos, interruptores, los servicios sanitarios, las llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, equipos de cómputo y otros equipos y materiales, comedores, vehículos, ventanillas de atención. Además, las puertas y ventanas deben permanecer abiertas durante las actividades para procurar la mayor ventilación posible. Por otro lado, todos y todas debemos contar con un equipo de protección personal y como dice el nombre, es para la protección individual. Su eficacia va a depender de su correcta elección y de un mantenimiento adecuado del mismo. Este no sustituye otras medidas básicas de prevención, administrativas o de protección colectiva.
como las vacunas, el distanciamiento o el lavado de manos. En cuanto al uso de la mascarilla, esta es de uso obligatorio en todo momento. Puede ser higiénica reutilizable, la cual se debe cambiar cada 3 horas, o quirúrgica, que se debe cambiar cada 4 horas. La mascarilla debe colocarse de manera que haya un ajuste en la nariz y barbilla y que no quede floja a los lados. Esto debe garantizar que esté lo suficientemente tallada y bien colocada para no permitir la transmisión de fluidos. Cuando ésta se retire, no se debe tocar por el frente. Y después de quitársela, no se debe tocar los ojos ni la boca. Otras indicaciones sobre las mascarillas son las siguientes. Primero, no debe ser colocada sobre la cabeza o llevada en el cuello. Luego, no se deben utilizar mascarillas con válvulas de respiración o ventilación. Se deben lavar las manos antes y después de ponerse y quitarse la mascarilla. También se pueden retirar solamente durante tiempos de alimentación o en aquellas excepciones que vimos anteriormente. Se debe cambiar la mascarilla si se humedece o está visiblemente sucia. Si es higiénica, guárdela en una bolsa con cierre hasta que la pueda lavar. Las mascarillas se deben lavar a diario y manipular con mucho cuidado. Si hay desgaste en las capas, se deben desechar. La mascarilla es de uso personal exclusivo y no se puede compartir. Es importante conocer el adecuado uso de las caretas, ya que éstas deben ajustarse al contorno del rostro y extenderse por debajo del mentón. Usted debe lavarse las manos antes y después de quitarse el protector facial, evitando tocar los ojos, nariz o boca. Cuando los protectores faciales son reutilizables, deben limpiarse y desinfectarse con jabón neutro y agua. Además, deben ser almacenadas y transportadas en bolsas selladas para evitar que se contaminen. Las caretas no reemplazan el uso de las mascarillas, ya que solo se usan como una protección adicional para los ojos. Por otra parte, el procedimiento para el manejo y eliminación de los residuos debe cumplir con la Ley General de Gestión Integral de Residuos y su reglamento. La gestión de los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, así como el equipo de protección personal, deben ser manejados de la siguiente manera. Primero, se dispondrá de contenedores con bolsa y tapa exclusivos y debidamente identificados para colocar los desechos de limpieza, desinfección y equipo de protección personal desechable, incluyendo toallas de papel, mascarillas y demás. Deben ser rotulados con la leyenda residuos de limpieza y desinfección. Antes de desechar las mascarillas, se deben cortar las orejeras o elásticos y botar estos últimos en contenedores de basura ordinaria. Antes de sacar la bolsa del basurero, esta será amarrada para evitar que al manipularla se riegue su contenido o que por acción mecánica se dé la proyección de partículas, para lo cual serán llenadas hasta un máximo de 2/3 partes de su capacidad. Cuando se extraigan de los contenedores, las bolsas que contengan desechos generados en el proceso de limpieza deberán ser rotuladas con la siguiente leyenda: precaución, materiales usados en proceso de limpieza y desinfección. Se garantizará que los contenedores de dichos residuos se mantengan en lugares limpios, cerrados y protegidos de la lluvia. En los basureros se utilizarán bolsas suficientemente fuertes para evitar que se rompan al manipularlas. En los casos que la estructura de las bolsas no garantice lo anterior, se deben utilizar doble bolsa. El contenedor de basura deberá estar en buen estado, tener un buen tamaño y una tapa preferiblemente de apertura con pedal. Estos deben desinfectarse en un lugar con suficiente ventilación después de que termine la actividad, utilizando agua y jabón, sin que terceras personas se encuentren cerca. Se debe utilizar el equipo de protección personal para la limpieza de los recipientes de basura. Ahora les hablaremos sobre la logística de las actividades, giras y trabajos de campo. Como parte de esta logística, primero hay un plan de continuidad del servicio u operativo. Si el responsable de la actividad tiene COVID o síntomas relacionados, se prioriza la suspensión de la actividad. Si se encuentra una persona que pueda sustituir a la persona responsable, no hace falta suspender la actividad. Si es una persona que participará en la actividad, siendo o no parte del equipo de trabajo del TCU,
y cuenta con COVID o síntomas relacionados, se debe guardar el debido aislamiento. Si una actividad debe ser cancelada o reprogramada, se comunica a la persona asesora del proyecto. En cuanto al aforo, se debe permitir el distanciamiento de 1.8 metros por persona, teniendo en cuenta lugares de uso común como comedores o pasillos, junto con participantes externos, personas funcionarias y miembros del TCU para calcular el aforo máximo. Puede haber personal de vigilancia o custodia en los lugares para impedir aglomeración en los espacios. La fórmula para calcular el espacio es de espacio entre 3,24 metros, 2.5 si hay una pizarra o equipo de apoyo en la primera línea. Para ingresar al lugar se debe mantener una distancia de 1.8 metros entre las personas, haciendo una fila ordenada. Las personas con factores de riesgo ante el COVID-19 que no estén vacunadas no podrán participar de las actividades presenciales. Es responsabilidad de las personas que participen en las actividades informar los factores de riesgo oportunamente por si hubiera que comunicarlo eventualmente a una instancia médica. En cuanto al establecimiento de turnos y horarios, en caso de que los espacios sean reducidos, la persona responsable deberá establecer un plan de distribución de estos. Dentro de la planificación de la actividad, se deberá establecer horarios de entrada y salida que permitan un acceso escalonado para evitar aglomeraciones, así como la distribución de los tiempos de alimentación y descanso. Es importante recordar que en caso de establecer sectorizaciones en los edificios, se recomienda tener un croquis o mapeo del lugar para señalar la entrada principal. Es indispensable mantener el distanciamiento entre personas en actividades, giras y trabajos de campo en el marco de proyectos y programas de acción social. La permanencia y movilización en el espacio físico se deberá mantener una distancia entre cada persona de por lo menos 1.8 metros de distancia. Si en el espacio físico existen escaleras o zonas estrechas para acceder al mismo, se deberá organizar un flujo de movilización de las personas para mantener el distanciamiento. Cuando la entrada principal del edificio disponga de dos o más puertas, se procederá a habilitar una de ellas exclusivamente como entrada y la otra como salida, indicándolo por medio de carteles. En el caso de que solo exista una puerta de entrada y de salida, se utilizará normalmente respetando el distanciamiento. Para hacer un buen uso de los espacios, se debe considerar el uso de sillas separadas y demarcación de los espacios cuando haya asientos fijos, es decir, inhabilitar asientos para mantener el distanciamiento. En cuanto a la comunicación, se recomienda el uso de amplificadores de sonido para poder aumentar el alcance y evitar las aglomeraciones. En los ascensores se debe mantener la distancia de 1.8 metros entre las personas de distintas burbujas. Se recomienda viajar solo o sola o con su burbuja social. Si esto no es posible, debe utilizarlos mirando hacia las paredes del ascensor. Debe darse un uso preferencial a las personas con discapacidad. Cuando el espacio a utilizar no tenga mobiliario o sea mínimo, en el caso de teatro, baile o similar, se deberá hacer la demarcación de espacios en el piso para el desarrollo de actividades individuales o en burbuja social. Se debe establecer una persona encargada de velar porque el distanciamiento se cumpla y una responsable de la señalización. En caso de contar con espacios de alta concurrencia tipo recepciones, cajas, entre otros, se deben instalar barreras como pantallas acrílicas transparentes. Es muy importante recordar no agruparse en ninguna circunstancia, ni siquiera en recesos, tiempos de comida o al inicio o finalización de las actividades. Existen lineamientos específicos para las distintas actividades, giras y trabajos de campo que se pueden desarrollar en el marco de la acción social. Antes de estas actividades, todas las personas deben conocer y atender las disposiciones del presente protocolo para poder asistir a una actividad presencial. Por lo tanto, en la solicitud de presencialidad se presentará un consentimiento informado por parte de cada estudiante. Las personas funcionarias, tanto administrativas como docentes, estudiantes y participantes que tengan síntomas de resfrío o asociados a COVID-19,
no podrán participar en ningún tipo de actividad de acción social de carácter presencial. En caso de realizar cualquier actividad, gira o trabajo de campo en comunidad presencial, se deberá presentar una solicitud de presencialidad, que consiste en presentar un consentimiento por escrito de una persona representante de dicha comunidad, indicando su anuencia a recibir a representantes de la universidad. Se debe adjuntar una copia de la cédula en la persona que emite su consentimiento. En caso de que la instalación o espacio físico donde se realizará la actividad, gira o trabajo de campo esté a cargo de una empresa, institución, asociación comunitaria o cualquier otro tipo de organización, se debe contar con el permiso por escrito de ella y, si existieran, se deben cumplir los protocolos específicos para la utilización del espacio. La planificación de las actividades, giras y trabajos de campo, así como los traslados y demás aspectos logísticos, deben considerar las restricciones del Ministerio de Salud al público en general. Durante el desarrollo de las actividades, es importante recordar que se recomienda que éstas sean de un solo día. En caso contrario, debe cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por el establecimiento y el Ministerio de Salud. Se reservará una habitación individual para cada una de las personas participantes, además de llevar insumos suficientes de modo que se evite que varias personas manipulen el mismo material. Se deben colocar barreras de protección entre los espacios de trabajo en los sitios donde no se pueda realizar la separación de 1.8 metros como mínimo. La persona responsable de la actividad debe velar por que las personas participantes permanezcan en el lugar donde se desarrollan las actividades. En caso de necesitar retirarse, debe presentar una justificación y tener la autorización del responsable de la actividad. Por otro lado, se sugiere que las actividades puntuales como reuniones, talleres, charlas, pruebas de laboratorio y demás en espacios cerrados se extiendan un máximo de 60 minutos. En caso de requerir más tiempo, se deberá tener los suficientes insumos para la higiene y la desinfección. Además, se debe garantizar el suministro de agua potable durante los horarios de uso de los espacios para garantizar los protocolos de limpieza y desinfección. De no contar con el servicio, la actividad, gira o trabajo de campo no se puede realizar. Finalmente, se debe realizar una bitácora con los nombres y números de teléfono de las personas que participen en la actividad, gira o trabajo de campo, la cual se guardará como parte del registro del proyecto para consultarlo en una eventual aparición de caso sospechoso o confirmado, y posteriormente se adjuntará al informe de labores. Cuando se desarrollan actividades deportivas, se trabajará con la programación de asistencia, de modo que solamente asistan las personas que reservaron su espacio previamente. En caso de que una actividad deportiva se realice en un espacio abierto, debe hacerse con un cierre perimetral para controlar un único acceso al espacio y garantizar el cumplimiento de los protocolos. Cuando se planee realizar actividades en espacios públicos al aire libre, incluidos los que poseen cerramiento perimetral para recreación y la actividad física, deberá verificarse el aval de uso con el Comité Municipal de Emergencia o la instancia que corresponda. Asimismo, debe considerar la aplicación de los protocolos específicos para cada uno de esos espacios. Por otra parte, en cuanto a las actividades artísticas y culturales, la duración de las clases de baile, ensayos teatrales o similares no podrá superar las 2 horas. Las personas facilitadoras deberán priorizar las correcciones e indicaciones de manera verbal, reduciendo al máximo el contacto con otras personas. En caso de que se deba realizar un contacto físico, se procederá inmediatamente a la desinfección correspondiente. En los ensayos se recomienda realizar descansos para ventilar el espacio, agregar aerosoles desinfectantes o bien realizar alguna limpieza intermedia. En caso de que haya público, no se podrán intercambiar los asientos. Al concluir la actividad, todo el equipo que sea devuelto o guardado deberá previamente rociarse con alcohol líquido o desinfectante de superficies. La persona conductora deberá aplicarle al vehículo el procedimiento de limpieza y desinfección. La persona responsable deberá realizar una bitácora y adjuntar los documentos que correspondan para presentarlo en el informe de labores anual.
se prohíbe la permanencia de las personas en las instalaciones o espacios de uso común una vez finalizadas las actividades. En cuanto a los tiempos de alimentación y refrigerios, queda terminantemente prohibido consumir alimentos o bebidas durante el periodo en que se desarrollen actividades puntuales, ya que para este fin se debe establecer una pausa. En caso de ingerir alimentos o bebidas grupalmente, se debe considerar reducir el aforo al máximo, utilizando otros espacios, preferiblemente al aire libre. Si son espacios cerrados, estos deben estar previamente desinfectados. En cuanto a los alimentos, ellos deben permanecer cubiertos siempre que sea posible y deben servirse preferiblemente empacados para que nadie manipule los utensilios de los demás. En caso de servicio de catering, se prohíbe el autoservicio. Solo el personal autorizado puede servir los alimentos. Durante este tiempo de comida se evitará conversar para evitar la generación de gotículas. Y no se deben colocar las bolsas de comida, bolsos o maletines en la mesa destinada para la ingesta de alimentos. Al utilizar un medio de transporte hacia el lugar de la actividad, las personas deben portar mascarilla durante todo el viaje. Se mantendrá una ventilación adecuada durante todo el trayecto, priorizando abrir las ventanas. La limpieza del vehículo debe realizarse al inicio de la jornada y al llegar al destino como mínimo, y quien conduce el vehículo es la persona responsable de esta tarea. La persona encargada de la actividad debe verificar con tiempo que el vehículo cuente con los insumos para la limpieza y desinfección, contemplando la posibilidad de suministrarlos en caso de que el vehículo no cuente con ellos. Para evitar que las personas ingieran alimentos durante el trayecto, se deben contemplar paradas intermedias para este fin, así como para descansar. A continuación, les vamos a hablar sobre la actuación ante casos confirmados o sospechosos. Hay aspectos importantes que no se deben dejar de lado, como los casos sospechosos o confirmados de COVID durante la actividad, ya que hay que designar un espacio o área aislada para estas personas. Este lugar debe tener un basurero con pedal, una adecuada ventilación, una silla y una mesa, así como un baño cercano de uso exclusivo o que sea desinfectado luego de que esta persona confirmada o sospechosa lo utilice. Si la persona pertenece a la comunidad universitaria, debe llenar la plantilla FC005. En el caso de los territorios no indígenas, la persona responsable de la actividad debe proveer una mascarilla quirúrgica a la persona confirmada o sospechosa si no contaba con una al ingresar. No se le debe suministrar ningún tipo de medicamento, ya que esto le corresponde al centro de salud. Si es necesario, debemos llamar al 911. El equipo o persona asignada para la limpieza y desinfección se hará cargo de aplicar los procedimientos de limpieza profunda en los lugares o áreas que estuvo la persona, con una ventilación de 4 horas posterior a la desinfección. En casos confirmados de estos territorios no indígenas, se deben suspender las actividades pendientes. Además, debe haber un listado de los posibles contactos cercanos que estén presentes en la actividad, y cualquier duda se puede comunicar a las extensiones 4989 o 4990. Si encontramos el caso de una persona sospechosa, se debe comunicar con los contactos cercanos en las últimas 48 horas. Si los contactos cercanos de esta persona sospechosa no presentan síntomas, no se deberán aislarse. Si, por otro lado, se confirma médicamente, se debe comunicar con los contactos cercanos en las últimas 48 horas para que ellos se aíslen en sus domicilios por 14 días desde el último contacto, aun cuando no presenten síntomas. Y si en caso de que se reporte en días posteriores un caso confirmado de las personas de la universidad, la persona responsable de la actividad debe completar la plantilla FC005 y enviar el correo de notificación a notificacionescovid.obs@ucr.ac.cr. Ante casos confirmados o sospechosos en territorio indígena, se debe alertar al asistente técnico de atención primaria en colaboración con alguna figura tradicional indígena, preferiblemente sin factor de riesgo para el abordaje del caso.
Estas personas valorarán la sintomatología y nexo epidemiológico para determinar la acción a seguir. Igualmente se encargarán de la comunicación con las instancias de salud correspondientes. Mientras se realiza la resolución del caso sospechoso, deberán entregarle mascarillas a la persona y dar indicaciones de aislamiento. Si surgiera alguna duda respecto al COVID-19, recuerde que puede contactar al Ministerio de Salud mediante la línea telefónica 1322. Esperamos que esta información les sea de muchísima utilidad. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto.